Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de poder estar una vez más este domingo del Señor reunidos para poder alabarle al Señor, para poder exaltarle, para poder darle honra, darle gloria, darle alabanza, pero a la vez también para que Él pueda ministrar la sed de nuestro corazón. ¿O cree que no tiene sed su corazón? Necesitamos también que Él ministre la necesidad de todos nosotros. Y Dios, pues, entendemos y lo hemos explicado que es un Dios personal, porque Él sabe exactamente lo que cada uno necesita. Llegamos todos acá reunidos, somos todos expuestos a un solo mensaje, pero Dios nos habla de manera particular a cada uno. De manera individual, aun cuando de repente después del servicio tal vez nos vamos a comer y comenzamos a platicar y decimos, es que Dios me habló así, y otro dice, a mí Dios me habló de esta manera, o yo estaba pasando esta situación o circunstancia, o yo te traía unos pensamientos, pero Dios me habló y aclaró lo que yo ya traía, porque es un Dios personal. Hoy vamos a continuar con nuestra serie que hemos empezado hace 2 domingos atrás en el libro del profeta menor Oseas. Y hoy vamos a estar estudiando el capítulo 3. Yo sé que algunos de ustedes ya sabían esto y que han estado tal vez ya leyendo, ¿verdad? Este capítulo 3 del libro de Oseas. Capítulo 3. ¿Cuántos versículos tiene? ¿Ya se dieron cuenta? Bien poquitos, tiene 5 versículos nada más. Estamos en esta serie que hemos denominado Gracia Escandalosa, porque de plano es un gran escándalo que Dios nos mire a nosotros y nos salve siendo sus enemigos. Esta serie de las profecías de Oseas nos va a mostrar a nosotros y va a examinar el corazón de Dios y también el corazón del profeta Oseas, de tal manera que nosotros podamos tener una mayor comprensión de cómo es que Dios nos ama. Es interesante, este es un caso especial, porque Dios se reveló al profeta mientras él justamente vivía lo que iba escribiendo. Y él, ya lo expliqué en el primer domingo, que él fue un profeta del reino del norte, es decir, para Israel. Y se estima, les había dicho, 8 siglos antes del nacimiento de Jesús. Más o menos este es el contexto. Ahora, la narración de este capítulo 3 vuelve principalmente a la relación entre Oseas y su mujer y su esposa Gomer. Después de que en el capítulo 2 que vimos la semana pasada, donde estábamos viendo la relación entre Dios y la nación de Israel y cómo es que Dios les estaba hablando a ellos. Como probablemente ya notó ahora en sus Biblias, es un capítulo bastante corto, 5 versículos. Y quizá alguno de ustedes no, pues 5 versículos, yo creo que no va a demorar mucho el pastor, 5 minutos suficientes para que predique, ¿verdad? Bueno, si toma su Biblia y de repente usted es muy analítico y muy quisquilloso y dice, 5 versículos, pues a ver, vamos a ver cuántas palabras tiene este capítulo. Probablemente se va a dar cuenta si usted que tiene menos de 130 palabras. Si usted tiene la Reina Valera, ya lo contó, 127 palabras exactamente. Pero si vamos al original, en el hebreo, tiene 81 palabras. Sí, es bastante corto este capítulo. Pero déjenme decirles que estas 81 palabras forman una especie de multum in parvo, como dicen en latín, lo cual significa mucho en poco. Porque nos va a mostrar de manera completa un cuadro de la historia nacional de Israel.
el pasado de Israel, el presente de Israel, y también va a dar una perspectiva del futuro de Israel. Imagínense, en apenas 5 versículos va a ser todo esto. Así que con esto en mente vamos a dar lectura, pero antes de leer las escrituras, ahí por favor le suplico que incline su rostro para orar al Señor. Yo sé que ya hemos orado, pero necesitamos seguir orando, necesitamos seguir dependiendo del Señor. Padre, en esta mañana estamos tan agradecidos por el privilegio del ministerio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la palabra que tú has conservado para nosotros y por la manera maravillosa en que nos habla, Señor, del hombre y Dios y de esa relación entre los hombres y tú, amado. Te agradecemos, Señor, por la narración de esta historia de la salvación que está contenida, Señor, en tu santa palabra. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, porque han pasado tantos años y tú de diferentes maneras has seguido guiando y supervisando maravillosamente la historia de la humanidad en la salvación de los hombres y también en la glorificación tuya, Señor. Amado Dios, hoy queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos alabarte. Queremos darte muchas gracias por la bondad que tú nos has mostrado. Gracias, Señor, porque conforme vamos conociéndote más, nos quedamos asombrados que tú hayas tenido misericordia con nosotros. Nos quedamos asombrados, Señor, que tu bondad siga sobreabundando en nuestras vidas. Nos asombramos, Señor, de tu gracia soberana. Te damos gracias, Señor, porque a través del ministerio de tu Espíritu Santo podemos comprender, Señor, algunas de estas maravillosas verdades. Y conforme vamos conociéndote a ti más y más a través de tu palabra, te anhelamos más, te amamos más, Señor. Te damos gracias. Gracias porque cuando nosotros estábamos muertos, tú nos diste vida. A través del sacrificio de tu Hijo amado Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú nos trajiste al conocimiento de tu verdad. En esta hora, Señor, queremos también no olvidarnos del presidente, Señor, de nuestro país, de las autoridades. Que tú, amado Dios, mires a México con misericordia. Que tú, Dios de los cielos, puedas ayudarlos, que puedas guiarlos, que puedas darle capacidad y sabiduría, Señor, la habilidad de gobernar, Señor, apropiadamente, de tal forma que resulte agradable a ti, aún en medio del pecado en que ellos viven, y a la vez que las leyes que determinen sean fructíferas para nosotros, tus hijos. Señor, seas tú quien incline su mirada sobre México. Señor, pasamos situaciones complicadas, difíciles, inciertas muchas veces, mas nuestra confianza sigue estando en ti. Nuestra seguridad depende de ti y ayúdanos a que nuestra fe no sea socavada. Pero tampoco, Señor, que nosotros nos creamos que lo sabemos todo, sino que siempre, Señor, con humildad podamos depender de ti, y que esa dependencia de ti, Señor, es lo que nos haga seguir viviendo confiadamente. Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, por favor. Oramos para que nosotros, tu pueblo, tu iglesia, podamos seguir creciendo en gracia y el conocimiento de tu Hijo amado, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu pueblo, porque tú nos has permitido, porque tú has puesto, Señor, ese anhelo, ese deseo de poder reunirse el día de hoy. Tu bendición, bendito Dios, sea sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Y ayúdanos a que en todo lo que hagamos podamos siempre glorificarte a ti sobre todas las cosas. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Oseas capítulo 3, hermanos, versículo 1 al 5, dice de la siguiente manera: me dijo otra vez Jehová. Fíjense, dice otra vez Jehová. O sea, no es la primera vez que Dios le está hablando, ¿cierto? Es claro, ¿sí? Ve, es una orden, un imperativo. Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua. En otras versiones dice sin columnas, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. 5 versículos, bien rápido la lectura. Dios vino al profeta y le dijo que se casara con una mujer que se iba a convertir en una mujer de prostitución. Imagínense ustedes. Y que tendrían hijos de prostitución. Y eso es lo que sucedió, como lo vimos en el capítulo 1 y el capítulo 2. Y uno tal vez podría hacerse la pregunta: ¿cómo es posible o por qué es que Dios pide al profeta que se case con alguien que era, o por lo menos sería, o llegaría a ser una especie de ramera? ¿Por qué? ¿Será que Dios no amaba a Oseas? Hermanos, la razón por la que Dios pide esto al profeta Oseas es porque lo que denominan pedagogía profética. Es decir, que esta acción fue diseñada por Dios mismo para poder simbolizar la relación de Dios, de Jehová, como se denomina en el Antiguo Testamento, o Yahvé, como dicen algunas traducciones, con el pueblo de Israel. Israel es la ramera. Y el pueblo de Israel es la representación de la adúltera, y el mismo Oseas es la representación o el símbolo de Dios. Y en este caso, Gomer, la mujer, es la representante de Israel. Y esta pedagogía profética está diseñada para poder instruirnos, para poder enseñarnos una lección espiritual. George Robinson, quien escribió un libro sobre los profetas menores, él dijo esto. Permítame leerlo textualmente. Dice: en toda la literatura del mundo no hay registro de amor humano como el de Oseas. Y debido a que no hay nada como esto, hermanos, esta experiencia le dio a Oseas la habilidad de poder transmitir directamente esa angustia, ese dolor de un Dios que había sido rechazado por su propio pueblo, y lo hizo de una manera incomparable porque él estaba sintiendo lo que Dios mismo sentía, desde luego a una escala menor. Ahora, trata de meterte en los zapatos de Oseas e imagina su angustia por ese rechazo de su mujer, por el amor que él estaba mostrando hacia ella y ella rechazándolo a él. Por un momento trata de identificarte con su creciente comprensión de que ella estaba de alguna manera atrapada, podríamos decir, en una obsesión adictiva a ello, que la lleva a una relación tras otra, tras otra, tras otra. Por favor, sé empático con esta necesidad del profeta Oseas de poder armarse de valor, tal vez, contra los chismes por el adulterio de su esposa. ¿O acaso no sucede eso? Eso no se cree que es del día de hoy.
Siempre que ocurrió este tipo de situaciones, el chisme es lo primero que sale. Así que en esta mañana yo te digo, permite que tu corazón se rompa tanto por Oseas como por Gomer, su mujer. Porque a veces nosotros solamente nos fijamos en él, pero también tenemos que ver en ella. Al enterarse, fíjese bien, al enterarse justamente el profeta que había pasado, su mujer había pasado de la promiscuidad a la prostitución del culto de Baal, pero ahora ha seguido descendiendo, ahora ha llegado a la esclavitud. Cada vez que alguien se aleja del Señor, siempre tiende a bajar y a bajar. Cuando vemos a Jonás, él descendió a huir de la presencia del Señor. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Desciende. Y eso es algo simbólico, pero también tiene que ver con alejarse de Dios. Y cuando llega al puerto, ¿qué hace? Se sube al barco para irse. ¿Y qué hace? Desciende, no está en la cubierta, desciende nuevamente. Así es el ser humano que trata de alejarse del Señor. Regresemos acá. Hermanos, según lo que hemos estado estudiando, vamos a darnos cuenta que es la mujer del profeta ya no solamente es un juguete de otros hombres, ya no solamente es el objeto sexual de este sensual culto a la fertilidad, ahora está siendo vendida a ese violento mercado de esclavos. Intenta por un momento dar rienda suelta al sentimiento de indignación, de ira y juicio que Oseas siente con bastante razón, así como con vergüenza y humillación, como se debe haber sentido el profeta. Y escucha, hermano, en tu propio corazón ese eco de angustia del profeta. Ahora trata de imaginar la consternación y el asombro total que debe sentir cuando Dios le ordena a Oseas: ve otra vez y ama a esa mujer. Imagínese usted cómo se sentía. Se sentía hecho añicos y encima viene la orden de Dios. La mera idea debe provocar como un gran choque en su corazón, definitivamente. A nivel personal, te debería exponerse a ser herido y humillado otra vez. Y en el plano religioso, como portavoz hacia la nación, portavoz de Dios, estoy diciendo, hacia todo el pueblo de Israel, ¿cómo puede revertir la justificada condena de esta mujer que representa a Israel? De hecho, sería una anatema para todo en lo que él cree. Y aquí hay preguntas importantes, pero en el versículo 1, el cómo es reemplazado por la motivación o el porqué de Jehová. ¿Cómo es esto? Fíjense bien el mandato. ¿Por qué tienes que ir a comprar a tu mujer? Y dice, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Le está dando una razón, un fundamento sobre el cómo tiene que hacer o por qué tiene que hacerlo. Porque Dios de la misma manera está tratando con el pueblo de Israel. Es decir, la fuente de la fortaleza para Oseas, la fuerza de la voluntad para seguir y obedecer el mandato de Dios, es el propio ejemplo de Dios. No es la gran fortaleza del profeta, es el ejemplo de Dios y el poder de su amor que Dios mismo expresa hacia su pueblo. ¿Sí vamos entendiendo ahí? Así es con nosotros. La elección que hace Jehová para amar a su propio pueblo es la misma, hermanos, que tiene que hacer el profeta Oseas. Tiene que ir y reconciliarse con Gomer, aunque ella ni siquiera merezca la reconciliación. Y de hecho, ella ha hecho todo lo posible para poder arruinar su carrera, para poder despreciar y tirar por los suelos su sensibilidad moral. En un comentario de la Biblia hay una descripción bastante simplista de Oseas. Y se los cito. Dice, una mala esposa
produjo un buen profeta. Y déjeme decirle, eso no es verdad. El llamado a amar a una esposa rebelde y compulsiva llevó a un profeta fiel a experimentar, ¿saben qué? La grandeza de un Dios todo amoroso. Es decir, que en realidad Oseas se trata más de Dios que del mismo profeta. La esencia, hermanos, de la grandeza de Dios a lo largo de este maravilloso libro es ese amor iniciador. Es Él el que toma el primer paso para la reconciliación. Él es que está comprometido con nosotros. Todo este libro, hermanos, es como una sinfonía de gracia. Y en este capítulo 3, en apenas 5 versículos, es como si toda la orquesta estuviera tocando un maravilloso increscendo, subiendo ese favor providencial e inmerecido que se hace una realidad para todos nosotros. Pero de nuevo, de manera muy personal y privada, en tu propia experiencia, ¿puedes realmente sentir empatía con Oseas? Hablo de manera individual. Probablemente tú no hayas tenido que pasar con un cónyuge como Gomer. Pero antes de considerar el trastorno de carácter de Gomer como algo extremo, con lo que afortunadamente tal vez no has tenido que lidiar, piensa por un momento en esto. Piensa en el dolor y la frustración que todos de una en mayor o menor grado hemos experimentado, sea con amistades o sea con familiares que a veces nos han hecho un daño aparentemente irreparable. ¿Sí hemos pasado eso? Todos hemos vivido. Piensa por un momento en las personas con las que has cortado de plano por lo que te han dicho o lo que han hecho, o en la violencia que tal vez has experimentado por su culpa. Piensa por un momento en eso. ¿Sí? ¿Ya tienes a alguien en mente? ¿Ya tienes una experiencia en mente? Y ahora escucha la voz de Dios. Ve de nuevo y ámalo. ¿Sí te das cuenta? Ve y ámalo como Dios mismo ama a su pueblo Israel y como Dios mismo nos ama a nosotros. Hermanos, lo más importante de todo cuando pensamos en nuestra propia relación con Dios, el impacto total de este pasaje que experimentamos al identificarnos no solamente con Oseas, sino también con Gomer. Ninguno de nosotros desea naturalmente a Dios. Nosotros somos parte de esta creación caída. Tenemos esa inclinación, hermanos, por naturaleza, hacia la independencia voluntaria, hacia la desobediencia. No queremos que sea Dios el Señor soberano de nuestras vidas. Como nos resulta humanamente imposible hacerlo Señor de nuestras vidas, siempre Él tiene que venir. Él primero, Él da el primer paso hacia nosotros. ¿Para qué? Para manifestarse como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, comprándonos nuevamente. Nuestro pecado, aunque quizás es muy diferente del de Gomer, déjeme decirle, no es menos grave. Y lo maravilloso es lo que Dios en Cristo vino a hacer a esta tierra, allí en la cruz del Calvario. ¿Qué vino? Vino para expiar nuestro pecado y poder reconciliarnos con Él, porque no había manera de que nosotros podamos acercarnos ante Él. Este pasaje, mis amados hermanos, presenta el amor de Dios por la humanidad y por cada uno de nosotros que estamos el día de hoy presentes. Por lo tanto, esa también tendría que ser nuestra actitud y nuestras acciones hacia otros que nos han ofendido, que nos han hecho la vida de cuadritos, que de repente han casi destruido nuestra vida. Es a través del lente del Evangelio, de poder mirar la obra expiatoria de Cristo en la cruz,
que nosotros vemos estos 5 versículos de un amor genuino y redentor. Es un escándalo lo que Dios hizo con Israel y que sigue haciendo con nosotros. Es un escándalo que Dios le pida eso justamente a Oseas. Pero también es que nosotros tenemos que ver que no solamente se trata de Oseas, sino se trata del Dios Todopoderoso, de cómo nos salva de nosotros mismos muchas veces. Nunca sabemos realmente cuánto nos ama una persona hasta que sepamos cuánto esta persona está dispuesta a sufrir por nosotros. Y Dios lo mostró enviando a su propio Hijo unigénito para poder morir en la cruz. En el versículo 1, la palabra otra vez está haciendo un llamado nuevamente y muestra de nuevo el amor de Dios, el amor repetido e infalible de Dios por Israel. Debe ser el propósito y la pasión del profeta Oseas. El amor de Dios es un amor apasionado, no indiferente, hermanos, ni distante. Fíjense bien en el versículo 1, la palabra amor aparece 4 veces diferentes solamente en este versículo. Habla del amor de Oseas que debe tener por su mujer, por Gomer. El amor de Gomer que ha experimentado de sus amantes. En tercer lugar, el amor de Jehová por Israel. Y en cuarto lugar, el amor que Israel tiene por las tortas de pasas de la adoración pagana. Y esta referencia probablemente hace referencia, valga la redundancia, a un afrodisíaco que usaban en esos tiempos. Podríamos nosotros esperar que hubiese palabras diferentes, hebreas estoy hablando exactamente, el original, aquí, pero ¿saben qué? Es la misma palabra, o por lo menos es la misma raíz de la palabra que se utiliza en estas 4 ocasiones. Y entonces me di cuenta que también nosotros muchas veces usamos la palabra amor casi de la misma manera. Usamos yo amo a Dios, estamos hablando de la palabra amor. Amo a mis hijos, amo a mi cónyuge, ¿sí o no? Amo a los Tigres, algunos, aunque pierda, ¿verdad? Bueno, amo a los Rayados, amo mi coche nuevo que me compré. Y el profeta Oseas usó justamente el mismo término para el amor en 4 ocasiones diferentes. Y aquí resalta la confusión entre el amor verdadero y la satisfacción fugaz y esa relación adúltera. El disfrute momentáneo de pasteles, de pasas sin nutrientes y la complicidad con la adoración que ellos estaban ofreciendo a otros dioses. Hay un gran contraste, hermanos, entre el amor verdadero de Dios y cualquier otra cosa con la que muchas veces nosotros nos conformamos y que es de segunda categoría. Sin embargo, lo estamos considerando o buscando como si fuera lo mejor del mundo. Pero fíjense esto, lo que Oseas debe modelar a través de la orden que Dios le está dando es el amor perseverante, es el amor constante de Dios en acción por el pueblo de Israel. Jehová está ordenando un amor que no tiene nada que ver con sentimientos, si usted se da cuenta. Oseas está llamado a una acción deliberada, intencionada y además inteligente. Y en este punto el profeta probablemente, y como les dije hace un momento, póngase en los zapatos de Oseas. ¿Cómo nos sentiríamos, verdad? Probablemente, yo digo, Oseas todavía siente dolor en su corazón. Se encuentra bastante herido para poder sentir emociones de amor por Gomer. ¿Usted cree? No somos así. Estaba muy herido. Pero Dios sabe, hermanos, que Oseas debería necesitaba un recordatorio liberador de ese propio amor sobrenatural de Dios por Israel. Si quiere ser capaz de hacer lo que el amor de Dios le ordena. Y eso también es cierto para ti y también para mí. Si nosotros vamos a hacer lo que el amor exige,
podemos realmente salir con fe y confiar en que es Dios quien nos dará los sentimientos que ese amor que es demandado requiere. Muchas veces nosotros hablamos y decimos: es que yo no quiero ser un hipócrita, yo no siento perdonarla, por eso no la perdono. Esa es una estupidez, perdón la expresión, porque no somos nosotros quienes vamos a hacer todas nuestras fuerzas, sino en la confianza del gran amor que Dios nos ha mostrado y que nos sigue mostrando día tras día. Y al mirar a Él y poder depender de Él, Él a través de su Espíritu Santo va a poder darnos la capacidad de poder amar como Él nos pide que nosotros debemos hacerlo. No estamos solos. ¿Cuánto Él nos ha perdonado? Salvo que alguien diga: no, yo creo que a mí me perdonó muy poquito, pero lo que me hizo mi vecino, lo que me hizo la comadre, lo que me hizo fulanito es mucho más grande. Creo que nadie podría decir que lo que le hicieron es mucho más grande que lo que Dios nos ha perdonado. Y porque hemos sido perdonados, entonces nosotros estamos en capacidad de también extender perdón. Que así como Él nos miró con gracia y con misericordia, nosotros debemos extender gracia y misericordia a todos aquellos que nos han ofendido, a todos aquellos que nos han maltratado, a todos aquellos que nos han vituperado. Pero si esperamos en tener ganas de ser cariñosos con las personas que nos han herido, probablemente nunca llegaremos a tenerlo. Es verdad. Todos, hermanos, experimentamos momentos en los que la gente prácticamente nos tiene casi contra las cuerdas, diríamos en términos del box. Nos tienen a punto de la desesperación de explotar, y nuestros sentimientos de amor parecen que han desaparecido por completo. ¿Han pasado usted por eso? ¿No? Soy el único acá. La pregunta, fíjese bien, escúcheme con atención. La pregunta no es cómo nos sentimos, sino cómo estamos llamados a mostrar amor. ¿Sí me entendió bien? La pregunta no es cómo te sientes por lo que te hicieron. No, sino la pregunta es cómo estamos llamados a mostrar amor. Pertenecemos a un Dios, hermanos, que nunca se da por vencido y que no nos permite el lujo de poder renunciar a otras personas. ¿Sí entiende eso? Somos hermanos y hermanas de Oseas y formamos parte del pueblo de Dios claramente diferente, que está llamado a expresar su amor una y otra y otra y otra y otra y otra vez. A eso somos llamados. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿quién es la Gomer o el Gomer en tu vida? ¿A quién tú estás llamado a hacer lo que el amor exige? Humanamente hablando, hermanos, es imposible para nosotros poder lidiar con las demandas radicales de este amor, de este tipo de amor, sin que tuviésemos una referencia o una fuente. Y es Romanos 5, 5 al 8 que nos dice de dónde viene este amor y cómo se ve. Miren Romanos 5, 5 al 8 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, no son tus fuerzas. ¿Sí me van entendiendo? No es tu capacidad. Versículo 6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos amados, Cristo no esperó para salvarnos a que nosotros mejoremos y luego recién vino a buscarnos. No, Él tomó la iniciativa mientras nosotros vivíamos activamente desafiándole a Él. ¿Sí lo ve? ¿Sí lo ha podido ver y apreciar eso en su vida?
Luego pasemos al versículo 2 de acá de Oseas. Nos va a mostrar este tipo de amor en acción. Dice: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Básicamente podría decirles que él pagó 30 siclos de plata por ella. 1 homer y medio de cebada son aproximadamente 330 kilos, que equivalía al precio a 15 siclos. Es decir, 15 siclos pagó en cash, en efectivo, y 15 siclos pagó en cebada. ¿Cuántos siclos son? 30 siclos. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, 30 siclos de plata era el precio de un esclavo. Está en Deuteronomio. No, ahorita se me fue la cita. De modo que el amor de Oseas por Gomer comienza ¿con qué? Con la compra de ella. ¿Sí se da cuenta? ¿Para qué? Para que al final él mismo la libere de la esclavitud. Esta es una declaración simple, hermanos, pero el acto de volverla a comprar es increíblemente profundo. Las instrucciones de Dios son claras. Ve y ámala, llévala de vuelta a la casa donde pertenece. Incluso si tienes que hacer el ridículo frente a los demás, hazlo. Incluso si tienes que hacer el ridículo frente a la sabiduría humana común sobre que las posibilidades de que esa relación funcione, hazlo, dice Dios. Hazlo. O tal vez que otros sugieran que es la codependencia lo que se está impulsando. Hazlo. Así que Oseas obedece al llamado de Dios para poder encarnar el tipo de amor de Dios por su mismo pueblo Israel. Hermanos amados, esta historia tiene que ver con lo que no se dice en este versículo, como con el significado muy claro de la declaración que está haciendo Oseas. La obediencia al mandato de Dios requiere un corazón amoroso, pero también actos amorosos. No me estoy refiriendo, escúcheme bien, no me estoy refiriendo a los sentimientos amorosos, sino al tipo de amor de Dios que tiene un propósito y que sabe exactamente lo que está haciendo. Las acciones de un corazón amoroso se expresan por obediencia al corazón de Dios. Usted imagínese esto, volver a comprar a Gomer no iba a significar nada para Dios si la actitud de Oseas hacia esta mujer hubiese sido una actitud crítica, hubiese sido una actitud arrogante, una actitud resentida o moralista. Y aquí está el problema para cada uno de nosotros. Podemos hacer todo tipo de cosas buenas y correctas en las relaciones, pero con razones o motivos equivocados. Tal vez con el espíritu equivocado en nuestro interior que nos está impulsando. Y pregunto esto: ¿cuánto de nuestro buen trabajo en las oportunidades que Dios nos ha dado aquí en la iglesia bíblica Jesucristo es mi refugio es despreciado por nuestro Señor porque nuestro corazón tiene razones equivocadas? No lo sé. Tendríamos que ponernos a meditar cada uno de nosotros. Versículo 3 al 5 explican el significado de la redención de Gomer para la nación de Israel. Es un plan maravilloso para traerlas de vuelta. Hay disciplina, pero luego la promesa de una restauración completa. El versículo 3 habla de la necesidad del amor firme en la vida de Gomer. Dice el versículo 3: y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Ese es el enfoque, hermanos, de Dios para la curación o la recuperación, si se quiere. Gomer volverá a casa, pero no volverá como de costumbre cuando ella regrese. Es imposible, de hecho, retomar las cosas donde se dejaron antes de que ella huyera con sus amantes. Es imposible decir, pues no pasa nada, ya me perdonó y vengo y continúo la vida como si nada hubiese pasado. No es posible. También es imposible que Israel sea inmediatamente restaurado a un lugar de comunión al lado de Dios como si nada hubiese sucedido. No es así. Ha habido demasiado dolor,
Ha habido demasiada desobediencia en esa respuesta de amor de Dios. Pero también ha habido demasiado dolor hacia el amor que Oseas estaba brindando a su mujer. Así que para todos nosotros, cuando la redención comienza, debe haber un tiempo de aprendizaje y de límites, como lo vemos aquí. Un tiempo para escuchar lo que Dios quiere que nosotros oigamos en ese proceso de restauración. Porque es la única manera de poder llegar a desarrollar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Se necesita tiempo, hermanos, para la curación de los corazones de Gomer y Oseas, para recuperar la confianza. Sé de alguien que predica a través de las redes, a través de YouTube, tiene un canal de muchísima gente que le sigue. Y hace unos años atrás, pues se le descubrió una relación ilícita, donde hablaban, pero los términos en que hablaba, parecía que nunca él había sido cristiano, la verdad. En los términos que hablaba con la mujer. Era terrible. Lo expusieron, porque ahora por las redes sociales es fácil que suceda esto. Lo expusieron. Él, después de unos 15 días, salió y dijo: la verdad de las cosas es esta. Dio un escueto resumen y simplemente dijo: pero yo le pedí perdón a Dios y Él me ha perdonado. Así que mi ministerio va a ser restaurado y esperen la próxima semana. No pasó, ni 3 meses, hermanos. Y muchos dicen: amén. Claro que sí, nosotros creemos en la restauración. Nosotros creemos. Hemos sido instrumentos para las vidas, que las vidas sean restauradas. Pero estamos viendo, hay un tiempo. Hermanos, a lo largo del tiempo que Dios me ha permitido involucrarme en el ministerio, pues me he enterado de muchas cosas a través de la consejería o a través de otras situaciones que se han dado en las iglesias. De situaciones en que esposo o esposa, cualquiera de ellos, tuvieron actitudes muy dañinas dentro del matrimonio. Como lo dicen vulgarmente, ¿verdad? Acá sacaron los pies del plato. Y destruyeron el amor, destruyeron la confianza, destruyeron el aprecio, destruyeron el respeto por ese cónyuge. Desde luego ese cónyuge quedó herido, hasta el punto que muchas veces, no en todas las oportunidades que yo sé, pero en algunas de esas oportunidades, el cónyuge herido decidió salir de la casa y decir: yo a esta relación no regreso más. Y déjenme decirles que parecía que esa acción es como que fue como algo que le dio un golpe, un choque y le hizo despertar a la persona ofensora. Como una terapia de choque que le dan y que reacciona, algo así, a ese cónyuge infractor. Y comenzó a sentir remordimiento y comenzó a decir: oh, ahora me cayó el 20, he aprendido la lección, por favor regresa a casa inmediatamente, perdóname y empecemos de nuevo. Pero en la consejería personal uno se da cuenta que hay heridas muy profundas, hermanos, muy profundas. La confianza está totalmente destrozada. No simplemente podían regresar el cónyuge y caminar como si nada hubiese pasado. Necesitaban experimentar un tiempo de aprendizaje cuidadoso y lento, modificando ese comportamiento, siendo sanados por Dios mismo, practicando nuevas lecciones, nuevas cosas, hasta que la sensibilidad espiritual sea el reemplazo de ese abuso que había ocasionado. Hay un tiempo. ¿Sí me explico? Hay un tiempo que, hermanos, en el lenguaje bíblico
se necesita tiempo para que los frutos del arrepentimiento sean claramente evidentes. Oseas dijo, debes venir como mía, es decir, debes venir conmigo durante muchos días. ¿Sí lo ve ahí? Durante muchos días, porque volver a entrenar los viejos patrones llevará tiempo. Y para Gomer, ¿qué le dice? Se le negaron completamente las relaciones sexuales, tanto de los antiguos amantes como de su fiel esposo Oseas. Al menos por ahora debe haber un tiempo de tranquilidad, debe haber un tiempo de curación de esa inquieta y compulsiva autogratificación. La voluntad de Oseas, hermanos, de renunciar a la intimidad sexual durante este tiempo, lo que hace, escúcheme bien, refuerza su deseo de mostrar amor por ella. Eso es lo que dice, lo mismo haré contigo, dice ahí en ese mismo versículo. Oseas está diciendo, ¿sabes qué? No habrá intimidad sexual entre nosotros y ciertamente no te voy a forzar a tener intimidad sexual. Es decir, Oseas no tiene la intención de dañar a Gomer, sino de protegerla. Jehová es un Dios celoso y lo que quiere hacer Él es prohibir que Israel peque para su propio bien. Hermanos, Oseas está actuando hasta cierto punto de manera restrictiva con su esposa. Él la compra o la vuelve a comprar, la redime, pero es porque él quiere servirla. Él no quiere vivir una vida de autogratificación donde sean cubiertas sus deseos, su propio ego o hasta sus necesidades. No, él quiere ser parte del plan redentor de Dios para la recuperación espiritual, emocional y relacional de su mujer. Es parte de. Esa es la razón por la que se expresa tal como está aquí. En el versículo 4 refuerza, hermanos, la necesidad de ese amor firme que también se requerirá en la vida de la nación de Israel. Dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Es decir, la nación de Israel tiene que comenzar a vivir en la limitación por muchos días, como lo hace Gomer, por muchos días. Mientras que para Gomer es un tiempo de castidad, donde no va a tener relaciones con ningún hombre. Para Israel es un tiempo, como lo acabamos de ver, sin liderazgo. Un tiempo sin adoración, sin ningún sentido real de dirección hacia el futuro de lo que venga. Gomer, hermanos, y la nación de Israel se encuentran entre el tiempo de fracaso y restauración, entre el tiempo de llanto y regocijo, entre el juicio y la reconciliación, entre la muerte y la resurrección. Obsérvese, hermanos, que como acá en el caso de Gomer, a Israel se le niegan tanto las relaciones legítimas como las relaciones ilegítimas durante un tiempo. En primer lugar, dice, deben estar sin rey y sin príncipe. Y de hecho, debes saber esto, no ha habido ningún gobernante espiritual en Israel desde el año 70 después de Cristo, cuando los romanos llegaron a Jerusalén y destruyeron y comenzó la dispersión mundial. Lo único que queda de ese segundo templo es lo que ahora se conoce como el Muro de los Lamentos. No hay más. No hay más. No habrá un líder espiritual en el trono de David hasta que Jesús, el Mesías, regrese y ellos elijan voluntariamente someterse a Jesucristo como el verdadero Rey de Reyes y Señor de señores. Dice que habrá un tiempo sin sacrificio, ni las columnas de piedra, como le decía, o estatuas, dice en otro momento. De nuevo, tenemos que hacer referencia a la destrucción del templo de la ciudad de Jerusalén. Ya les dije, años 70 después de Cristo, cuando el general Tito invadió. Desde esos tiempos, hermanos, no ha habido sacrificios de animales
en ningún lugar. No ha habido ningún sacrificio para expiar el pecado. No lo ha habido desde esos tiempos. Y cuando habla de la columna de piedra, se refiere al santuario de piedra sagrado que representaba al culto idolátrico a Baal. Y sigue hablando, dice, estarán sin efod y sin terafines. El efod, como ustedes saben, era una prenda que llevaba pues puesto el sumo sacerdote cuando él dirigía el culto. Y allí tenían un bolsillo y había una especie de dos dados, vamos a decirlo así, que se llamaban el urín y el tumín, que eran alternativamente blancos y negros. Y cuando necesitaban saber la dirección de Dios, entonces él tiraba y de acuerdo a esos colores ellos obtenían la respuesta específica de sí o de no. Y él comunicaba esa respuesta a la nación. Cuando buscaban el liderazgo, la dirección, siempre iban con el sumo sacerdote. Así que está diciendo aquí que no habrá un tiempo, o habrá, mejor dicho, un tiempo donde se les negará la guía espiritual para el futuro. Es lo que ocurre hasta el día de hoy. Y también por otro lado dice que se les negará la influencia de los terafines. Los terafines realmente eran así pequeños ídolos que se utilizaban allí de arcilla, aquí en la casa. Eran domésticos y realmente los serafines no es otra cosa que pequeños ídolos que los traían de otros países, de otras naciones, y eran usados para la adivinación pagana, ¿verdad? De la forma en que el día de hoy utilizan, por ejemplo, mucha gente las tablas de la Ouija, algo así era lo que ellos utilizaban. Ahora bien, todo lo que Gomer va a tener en esta época es la presencia vigilante y ministradora de Oseas. Y todo lo que Israel va a tener es la presencia sanadora, paciente y expectante de Dios. Y para ambos, al menos por este tiempo intermedio, será suficiente. Esta semana justamente leí el testimonio de un hermano que él pasó por este patrón de Gomer en su vida hace ya varios años atrás. Él dejó a su esposa, dejó la comunión de los santos de la iglesia, defraudando a hombres y mujeres, y se fue varios años afuera, buscando a otra mujer. Él no quería saber nada realmente, hasta que gradualmente Dios en su gran misericordia comenzó a obrar en su corazón y a traerlo, y a traerlo, y a traerlo con su amor. La esposa de este hermano esperó en obediencia a Dios y en directa contradicción a la guía de los abogados que estaban ahí, a la guía de los consejeros que también tenían consejeros matrimoniales, en contra de los miembros de la familia, porque todos decían, no, pues ya te falló, no te sirve de nada, ya mejor divórciate. Y ella esperó pacientemente hasta que él regresó a casa por la gracia del Señor, que Dios estuvo trabajando en su corazón y lo hizo retornar. Pero este hermano, el día de hoy ya es un anciano de la iglesia, de una iglesia. Él narra, dice, tuvo un tiempo de intermedio. Hubo un tiempo después de que él fue redimido y aceptado nuevamente en una relación nuevamente de amor en la familia, de amor en la iglesia, en su hogar. Dice ese tiempo intermedio para poder sanarse las heridas, para poder restablecer nuevamente. Fueron ahí de 4 a 5 años. 4 a 5 años hasta que la confianza fue reconstruida. Fue un tiempo de esperar en silencio a que Dios mostrara qué es lo que sigue. Simplemente él decía, yo llegaba el domingo y me sentaba en la iglesia para ser ministrado. Yo no ministrar. Yo necesitaba seguir recibiendo lo que Dios tenía preparado para mí. Y tuvo que ganarse la confianza amorosa que él había destruido en su esposa, desde luego. Lleva tiempo. Luego, hermanos, estoy avanzando porque me encanta llegar aquí. La esperanza de la plena restauración. Fíjese esto, versículo 5.
vamos a ver la vindicación del amor firme de Dios. Dice, después de ese tiempo está hablando, dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán, fíjese, buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán, tres cosas, a Jehová y a su bondad en el fin de los días. El cumplimiento completo, hermanos, de estas tres cosas en la nación de Israel aún no ha llegado. Esta es la tercera vez en los capítulos que vemos esa realidad. La medida en que los israelitas buscaron a Dios después del cautiverio a Babilonia, es cierto que ocurrió, pero fue bastante limitado. La gente dejó de seguir dioses falsos, pero su adoración era fría y formal, y había mucho pecado entre ellos, la verdad. Y hasta el día de hoy, en la nación de Israel, hermanos, no existe el tipo de arrepentimiento que se describe en este versículo, donde toda la nación busca activamente e intencionalmente al Señor con temor y con temblor. Pero recuerden que este libro no es solo, sino que está siempre de alguna manera vinculado a otras partes de la Biblia. Isaías 12, hermanos, no lo vamos a leer pues todo el capítulo. Y Ezequiel 20, ¿qué nos dice o nos asegura? Que el tiempo va a llegar en que esto sí se va a cumplir, donde ciertamente el pueblo de Israel buscará a su Mesías y dice, se postrarán ante él en sumisión y en adoración. Por lo tanto, hermanos, ¿sabe lo que hace esto en nosotros? O debería ser, es tener esperanza, porque Dios no miente y Él ha dicho que va a haber una restauración completa y se va a cumplir. Podemos tener fe incluso nosotros, seres humanos, aún en medio de nuestro sufrimiento, cuando tú y yo conocemos el final de la historia. Por ejemplo, cuando somos sometidos a una operación de alto riesgo tal vez, y quedamos de repente medios adoloridos, y el doctor dice, la operación fue un éxito, tendrás dolor, pero ¿saben qué? Va a llegar un momento en que se va a calmar el dolor, y entonces te levantas y dices, yo puedo seguir viviendo con ese dolor, porque sé que un día ese dolor habrá terminado. ¿Sí o no? El dolor y el sufrimiento habrán valido la pena. La buena noticia para nosotros es que si sabemos el final de la historia, no se queda a medias. La muerte de Jesús solamente fue un preludio de su resurrección. Romanos 8:28, ese es uno de los versículos favoritos, creo, de muchos de nosotros. Y sabemos, o sea, no ignoramos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, no dice algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos amados, el final de la historia de Gomer es la restauración. La restauración del amor por su esposo y de ser nuevamente la madre para sus hijos. Una nueva madre habiendo sido restaurada para esos hijos. El final de la historia de Israel es que algún día ellos volverán. Y dice, lo acabamos de leer, y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y temerán al Señor y a su bondad en los últimos días. ¿Qué imagen retrata con mayor precisión tu vida hoy? ¿Sigues persiguiendo y justificando tu pecaminosidad y tu desobediencia? ¿Cómo te ves? Como aquella mujer rebelde e infiel por un Dios que es nuestro Padre, y no solamente eso, sino que es Padre amoroso y esposo para la iglesia. ¿Cómo te ves? Tal vez hoy te encuentras ahí en el intermedio que hemos estado hablando, sabiendo que ha habido perdón, sabiendo que ha habido redención, sabiendo que está presente la restauración, pero hoy mismo estás privado de cosas que fueron tus antiguas fuentes de seguridad, tanto legítimas como ilegítimas, como lo vimos hace un momento. Tal vez hoy sientes que no tienes nada ni nadie en quien apoyarte en este tiempo de sanación, excepto la presencia penetrante de tu Dios amoroso. Si hoy tú te encuentras, tal vez hoy
tal vez mañana te toque, pero quiero que recuerdes esto. Si te encuentras en ese momento de esperar, de pedirle a Dios que trabaje en ese dolor, que trabaje en esas luchas que tienes, entonces ríndete al hecho de que realmente es un momento de disciplina y aprendizaje, tiempo de hacer menos y escuchar más a nuestro Dios, que es tan paciente con nosotros. Porque muchas veces queremos hacer cosas y con eso tapar lo que hicimos. No, hermanos, haz menos y escucha más lo que Dios quiere. Pero la buena noticia es que los mejores días sí van a venir para los hijos del Señor. Después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor. Gracias a Dios, hermanos, conocemos el final de la historia. ¿Sí o no? Conocemos el final. Una vez más viviremos en el temor reverencial de Dios. Una vez más comenzaremos a vivir con gratitud. Una vez más comenzaremos a vivir con aprecio. Y viviremos de todo corazón, pero será por la bondad de Él. ¿Cómo lo sabemos? ¿Saben por qué? Porque nos los ha susurrado Jesús cuando estuvo en su ministerio aquí. Nos lo ha dicho el apóstol Pablo. También Amós, Isaías, Jeremías, Ezequiel y ahora el profeta Oseas. El esposo de una esposa infiel que representa, hermanos, el espíritu de una nación y también representa a cada uno de nosotros. Pero ¿saben qué? Dice que un día regresaremos y allí está nuestra esperanza, hermanos. Al final del día es que un día nosotros venceremos esta pelea con el pecado y con nuestra carne, donde ya no será necesario seguir peleando. Nuestra esperanza es que un día ya no seremos como una prostituta entregando nuestra adoración al mejor postor. Hermanos, nuestra esperanza no está en nuestra fuerza de voluntad, tampoco está en nuestra obediencia, ni en nuestra inteligencia, ni en nuestra gran destreza. Nuestra esperanza se llama Cristo Jesús, nuestro Señor, Salvador y Redentor. Y Él es el que provocará este santo amor en nuestra santificación. Ahora bien, yendo hacia el final, el pasaje nos dice exactamente a quién buscaría a Israel en ese tiempo de avivamiento. Dice, a David su rey. Lo acabamos de leer, versículo 5. Obviamente sabemos nosotros que David ya había muerto para el tiempo de Oseas. Entonces, ¿qué quiere decir Oseas con que el pueblo de Dios buscaría a David su rey? Dios le había prometido a David en 2 Samuel, en el capítulo 7, que su linaje sería para siempre. ¿Sí recuerdan ustedes? Así le había prometido, que reinaría eternamente. Ciertamente el hijo de David, Salomón, y sus demás descendientes habían muerto, pero vendría un rey de la misma línea de David, y ese sería el tiempo del avivamiento del pueblo de Dios. Sabemos, hermanos, que después del exilio que Israel experimentó, aquel tiempo que había sido profetizado por Oseas, Israel volvió a su territorio, es cierto, pero nunca más ha tenido rey. Nunca más. Nadie se ha sentado en el trono de David. Pero aquí viene esto. Un día, aquel bebé que nació en un pesebre, y aunque no parecía rey, magos del oriente vinieron a ofrecerle regalos. Aunque no tuvo un coro de súbditos alabando su nombre, pero sí tuvo a los ángeles del cielo que cantaron cuando Él vino a esta tierra ante el temor y la reverencia de humildes pastores. Aunque no tenía un ejército con Él, la gente por multitudes y miles le seguían. Que nunca cometió adulterio, ni tampoco se vendió como esclavo por amor a cualquier posesión terrenal, tuvo que ser comprado por 30 monedas de plata. Su corona no fue una corona de oro, sino que fue una corona de espinas. Y sus túnicas reales sirvieron simplemente para poder cubrir las heridas de la tortura que estaba sufriendo.
finalmente, en lugar de ser sentado en un trono, fue colgado en una cruz para llevar sobre su cruz, sobre él, el pago, el precio de comprar a un pueblo que ahora le pertenece y que es su esposa, que somos tú y yo. Oseas compró a Gomer con 15 monedas de plata y unos sacos de cebada. Dios compró a su pueblo de su adulterio con la sangre de su Hijo Jesús. Después de su muerte, lo sabemos bien, fue puesto ahí en una tumba en un periodo de exilio de la presencia de su Padre, pero al tercer día resucitó. Y después de 40 días dice que ascendió al trono de David, su padre. Y ahora, desde allí, Él reina sobre su pueblo. Por su Espíritu Santo, Él que está en cada uno de nuestros corazones, Él nos gobierna, de modo que puede decir con autoridad y cumplimiento el mandamiento: tú, hablando a su iglesia, hablando a su pueblo, vas a vivir conmigo mucho tiempo sin prostituirte. Hermanos, el amor incondicional de Dios, la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección provocan sin excepción una santificación de su pueblo, porque dices: yo no merecía que Él me mirara con tanta santidad. Si mi hermano me conoce, él solamente me conoce lo que sabe de mí, pero el que verdaderamente me conoce soy yo, aparte de Dios. Y si yo me miro a mí mismo, no soy digno que Dios me haya mirado realmente. No soy digno de estar puesto de pie en este lugar. No soy digno de pronunciar su nombre. No soy digno de cantar ni de alabarle. Pero Él, por su gracia, a pesar que le debía pertenecer porque Él me creó, sin embargo Él tuvo que pagar el precio una vez más, al igual que con Gomer, para que yo pudiera llegar a ser su pueblo. Lo que un día, hermanos, hoy todavía vivimos batallando de una y de otra manera, pero cuando Él regrese por su pueblo, se cumplirá completo el objetivo de que nunca más nosotros miraremos a ningún otro lugar, sino que nosotros viviremos para alabarle y adorarle por los siglos de los siglos, porque nuestros cuerpos habrán sido glorificados. Y todo esto solamente por una mirada de gracia. Ese es el escándalo de la gracia, que haya mirado a pecadores, a enemigos como tú y como yo, y a pesar de toda nuestra maldad, a pesar de todo nuestro pasado, a pesar aún de todos nuestros pensamientos, a pesar de que éramos enemigos de Él, Él decidió morir para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Y hoy, el día de hoy, llamarnos hijos de Dios. Hijos de Dios no es cualquier cosa, hermanos. No es el ingeniero de la NASA. No es el doctor en ciencias astrofísicas y no sé qué. No. Somos hijos de Dios. Y eso solamente es por la gracia de nuestro Señor. Vino nuevamente a este mundo para volvernos a comprar y amarnos. Un amor que no se rinde, un amor firme. Ese amor firme un día nos llevará y nos mostrará ante su presencia. Alabado sea su nombre por siempre. Y anhelamos escuchar aquella voz: ven, pasa Rosalinda, Cristóbal pasa, Ángel, Felipe, Luisa pasa. En lo poco has sido fiel. O sea, no hay nada de que gloriarnos. En lo mucho te pondré. Entra en el seno de tu Señor. Esas son las palabras que yo anhelo escuchar desde que comprendí la belleza del amor de Dios y todo lo que Él ha hecho a mi favor. Yo soy Gomer. Yo soy esa mujer infiel. Es por mis pecados que Él tuvo que ir a la cruz. La maldad tan grande mía es manifestada en la cruz, porque si mis pecados no hubieran sido tan grandes, Él no hubiera tenido que ir a la cruz. Pero porque mi maldad es tan nauseabunda, es que Él tuvo que ir a la cruz para poder pagar
para pagar completamente por mis pecados pasados, mis pecados presentes y aún por mis pecados futuros. Oremos al Señor. Amado Padre, estamos tan agradecidos contigo, Señor. Porque si somos honestos, no mereceríamos, Señor, que nos mires realmente. Nos mereceríamos gracia. Sin embargo, nos miraste con un amor desbordante y mostraste un amor que no se rinde una y otra vez. Gracias. Porque cuando vemos, Señor, escudriñamos esta profecía que dejaste aquí en tu palabra, puedo decir, yo soy Gomer. Y te alabo, Señor, porque no te rendiste, sino que al contrario, me amaste. Me hiciste hijo tuyo. Y ahora por amor a ti, me has mandado también a amar a otros. Amado Señor, amado pastor, llévanos, pastoréanos siempre por aguas frescas. Somos rebaño tuyo, Señor. Tal vez un rebaño pequeño, pero somos tuyos. Lo valioso de esto es que Gomer no se quedó en la inmundicia de su pecado y no se quedó en la esclavitud, sino que fue liberada, sino que fue redimida y fue purificada. Y es lo mismo, Señor, que nos estás hablando. Que tu Espíritu Santo nos haga recordar, Señor, la esperanza gloriosa que tenemos en ti. Nosotros sabemos el final de la historia, por eso podemos seguir caminando seguros de tu amor por nosotros. Señor, gracias. Si el día de hoy hubiese alguna persona que aún no es salva, que al ver, Señor, ese amor desbordante pueda acercarse a ti, pueda poner su fe en el sacrificio de la cruz y pueda arrepentirse de sus pecados y también llegar a la salvación y disfrutar de la seguridad, Señor, de que también llegue a ser hijo tuyo. Señor, ayúdanos a vivir, Señor, con esta realidad, a vivir, Señor, profundamente agradecidos por lo que tú has hecho, lo que tú estás haciendo ahora mismo y lo que tú continuarás haciendo mañana. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias sobre gracia que ha sido derramada en nosotros. Que tú puedas a lo largo de esta semana hacernos recordar, Señor, esta exposición, que podamos meditar en ella y podamos agradecer, sobre todo que sabemos el final, que tú no te rindes, sino que un día, Señor, estaremos contigo por ese gran amor que nos has tenido. Gracias, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Pueden tomar sus respectivos lugares. La muerte de Cristo en la cruz y la resurrección provocan, sin excepción, una santificación de su pueblo, porque dices, yo no merecía que Él me mirara con tanta santidad. Si mi hermano me conoce, él solamente me conoce lo que sabe de mí, pero el que verdaderamente me conoce soy yo aparte de Dios. Y si yo me miro a mí mismo, no soy digno que Dios me haya mirado realmente.
No soy digno de estar puesto de pie en este lugar. No soy digno de pronunciar su nombre. No soy digno de cantar ni de alabarle. Pero Él, por su gracia, a pesar que le debía pertenecer porque Él me creó, sin embargo Él tuvo que pagar el precio una vez más, al igual que con Gomer, para que yo pudiera llegar a ser su pueblo. Lo que un día, hermanos, hoy todavía vivimos batallando de una y de otra manera, pero cuando Él regrese por su pueblo, se cumplirá completo el objetivo de que nunca más nosotros miraremos a ningún otro lugar, sino que nosotros viviremos para alabarle y adorarle por los siglos de los siglos, porque nuestros cuerpos habrán sido glorificados. Y todo esto solamente por una mirada de gracia. Ese es el escándalo de la gracia, que haya mirado a pecadores, a enemigos como tú y como yo, y a pesar de toda nuestra maldad, a pesar de todo nuestro pasado, a pesar aún de todos nuestros pensamientos, a pesar de que éramos enemigos de Él decidió morir para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Y hoy, el día de hoy, llamarnos hijos de Dios. Hijos de Dios no es cualquier cosa, hermanos. No es el ingeniero de la NASA. No es el doctor en ciencias astrofísicas y no sé qué. No. Somos hijos de Dios. Y eso solamente es por la gracia de nuestro Señor. Vino nuevamente a este mundo para volvernos a comprar y amarnos. Un amor que no se rinde, un amor firme. Ese amor firme un día nos llevará y nos mostrará ante su presencia. Alabado sea su nombre por siempre. Y anhelamos escuchar aquella voz. Ven, pasa Rosalinda, Cristóbal pasa, Ángel, Felipe, Luisa pasa. En lo poco has sido fiel. O sea, no hay nada de que gloriarnos. En lo mucho te pondré. Entra en el seno de tu Señor. Esas son las palabras que yo anhelo escuchar desde que comprendí la belleza del amor de Dios y todo lo que Él ha hecho a mi favor. Yo soy Gomer. Yo soy esa mujer infiel. Es por mis pecados que Él tuvo que ir a la cruz. La maldad tan grande mía es manifestada en la cruz, porque si mis pecados no hubieran sido tan grandes, Él no hubiera tenido que ir a la cruz. Pero porque mi maldad es tan nauseabunda, es que Él tuvo que ir a la cruz para poder pagar completamente por mis pecados pasados, mis pecados presentes y aún por mis pecados futuros. Oremos al Señor. Amado Padre, estamos tan agradecidos contigo, Señor. Porque somos honestos, no mereceríamos, Señor, que nos mires realmente. Nos mereceríamos gracia. Sin embargo, nos miraste con un amor desbordante y mostraste un amor que no se rinde una y otra vez. Gracias. Porque cuando vemos, Señor, escudriñamos esta profecía que dejaste aquí en tu palabra, puedo decir, yo soy Gomer. Y te alabo, Señor, porque no te rendiste, sino que al contrario, me amaste. Me hiciste hijo tuyo. Y ahora por amor a ti, me has mandado también a amar a otros. Amado Señor, amado pastor, llévanos
Pastoréanos siempre por aguas frescas. Somos rebaño tuyo, Señor. Tal vez un rebaño pequeño, pero somos tuyos. Lo valioso de esto es que Gomer no se quedó en la inmundicia de su pecado y no se quedó en la esclavitud, sino que fue liberada, sino que fue redimida y fue purificada. Y es lo mismo, Señor, que nos estás hablando. Que tu Espíritu Santo nos haga recordar, Señor, la esperanza gloriosa que tenemos en ti. Nosotros sabemos el final de la historia, por eso podemos seguir caminando seguros de tu amor por nosotros. Señor, gracias. Si el día de hoy hubiese alguna persona que aún no es salva, que al ver, Señor, ese amor desbordante pueda acercarse a ti, pueda poner su fe en el sacrificio de la cruz y pueda arrepentirse de sus pecados y también llegar a la salvación y disfrutar de la seguridad, Señor, de que también llegue a ser hijo tuyo. Señor, ayúdanos a vivir, Señor, con esta realidad, a vivir, Señor, profundamente agradecidos por lo que tú has hecho, lo que tú estás haciendo ahora mismo y lo que tú continuarás haciendo mañana. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias sobre gracia que ha sido derramada en nosotros. Que tú puedas a lo largo de esta semana hacernos recordar, Señor, esta exposición, que podamos meditar en ella y podamos agradecer, sobre todo que sabemos el final, que tú no te rindes, sino que un día, Señor, estaremos contigo por ese gran amor que nos has tenido. Gracias, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Pueden tomar sus respectivos lugares. Por tu gracia, gracia sobre gracia que ha sido derramada en nosotros, que tú puedas a lo largo de esta semana hacernos recordar, Señor, esta exposición, que podamos meditar en ella y podamos agradecer